Queridos hermanos y hermanas, durante 15 días hemos escuchado en las misas diarias el libro del profeta Samuel, en sus dos versiones, en sus dos escritos, en el primero y en el segundo. Mañana ya cambiaremos ese ciclo y comenzaremos un ciclo distinto de lecturas. Durante estos 15 días hemos escuchado a Samuel, al profeta Samuel, desde la elección de David hasta que hubo la división y la rebelión por parte de sus hijos. Y es menester de nosotros sacar una abstracción de estos 15 días que no pueden irse en vano. Debemos de sacar una enseñanza para nuestra vida, ya que todos estos 15 días se juntaron, por así decirlo, como una unidad de lecturas diarias. Ojalá que también la llevemos nosotros personalmente en la casa, y también quienes nos miran o nos escuchan también las vayan leyendo en su casa diariamente. Durante estos 15 días hemos escuchado la historia de hombres y de mujeres que fueron descubriendo la gracia de Dios en sus vidas. La historia de David, narrada por Samuel, es la historia de un hombre común y corriente, que en la cotidianidad de la vida descubrió la gracia de Dios. Toda la historia de Samuel, que fue un profeta que desde sus principios descubrió la gracia de Dios en su vida. La historia de David es la historia de pecado y de gracia. La historia de David es una historia de fe y de incredulidad. La historia de David es la historia de un hombre que descubre la gracia de Dios en medio de lo mundano. David, para empezar, fue elegido como aquel del cual nadie esperaba nada. Cuando el profeta fue enviado a ungirlo, cuando era un muchacho de campo, no pensó que él sería el rey. Y dice el texto que el padre de David mandó a pasar frente al profeta a todos sus hijos. Y pasó el más fuerte, pasó el más inteligente, pasó el más diestro, pasó el que quizás tenía las mejores características para ser rey. Pero no fue así. Y Dios le dice al profeta: vas a dejar pasar al último muchacho, porque yo no veo apariencias, yo veo el corazón. Y así es como mira a Dios. Dios solamente mira el corazón de sus hijos y no se fija en las apariencias. Somos los seres humanos los que nos fijamos en la apariencia de los demás. ¿De dónde vienen? ¿A qué se dedican? El mundo se fija en las personas. Fíjense que el mundo valoriza a las personas por lo que tienen. Pero Dios no es así, y no debería ser así tampoco para los cristianos. Nosotros debemos de aprender a valorizar a las personas por lo que son. Así como Dios no se fija en las apariencias, así nosotros debemos de aprender a no juzgar por apariencias, sino simplemente limitarnos a ver a los demás como prójimos, porque Dios es el que se fija en el corazón de las personas. Imagínense entonces cuántas veces hemos juzgado por apariencias a los demás. ¿Cuántas veces hemos criticado a alguien por su apariencia? Pero no es así para Dios. Dios se fija en el corazón de las personas. Dios se fija en el corazón de sus hijos. Se fija en la intención que usted trae en su interior. La historia de David también nos ha enseñado que a pesar de las dificultades, a pesar de la derrota, de la decepción, David sabe que es Dios mismo el que lo acompaña durante todo este tiempo. A pesar de que sus hijos se le rebelaron, él siguió amando y perdonando a sus hijos a pesar de esa insolencia. Y cuando tuvo el pecado, dice la Escritura, el pecado de acostarse con una mujer casada, reconoció su pecado y sabía que era reo de muerte.
y buscó la forma de remediar aquello que pesaba sobre sus hombros, y pidió perdón por su pecado y nunca más volvió a cometerlo. Es un hombre que descubrió la misericordia de Dios y descubrió la gracia de Dios en su vida, en medio del mundo. Así estamos nosotros destinados o llamados a descubrir la gracia de Dios en medio de la cotidianidad. Con razón entonces hemos comprendido que la salvación del hombre y de la mujer se da en la vida cotidiana. En la vida cotidiana usted perdona, en la vida cotidiana usted retoma la gracia de Dios. En la vida cotidiana Dios mismo se hace presente en medio de nosotros. Ojalá que mediante el testimonio de fe de tantos hombres y mujeres que nos relató el libro de David, el libro de Samuel narrando la vida de David, sepamos cómo Dios también desea hacer parte de nuestra vida. Y ojalá que por intercesión de San Juan Bosco, que celebramos hoy, descubramos la gracia de Dios en los demás. Amén. Amén.